invita a todos los que nos acompañan en el stand G15 a ser parte de nuestra siguiente presentación editorial del libro Patrimonio Arquitectónico y Monumental Americano, Memorias y Conflictos, un libro donde se abordan una decena de casos de estudios americanos que abarcan desde conflictos ligados al patrimonio de los pueblos originarios, a la cultura afroamericana, a diversos procesos políticos desde el siglo XVI hasta el presente, y las transformaciones debidas a desastres naturales o acciones de impacto territorial. El objetivo de este libro es no solo dar a conocer estos conflictos, sino plantear preguntas y a partir de ellos nuevas respuestas. Acérquense a este foro del pabellón UDG para que nos acompañen a la siguiente presentación. ¿Ya nos vamos? Bueno. Pues bueno, buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, Carmina Nahuatlato, les agradezco a todos que nos acompañen en esta presentación. Comentábamos que el libro es Patrimonio Arquitectónico y Monumental Americano, Memorias y Conflictos, y para presentar este libro nos acompaña Maribel Cabrera, presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, directora de la editorial de la Universidad de Granada, también profesora titular del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Granada, y sus líneas de investigación se centran en el pensamiento y la creación artística en la primera mitad del siglo XX en España, poniendo especial interés en las relaciones entre arte e ideología, arte y poderes totalitarios en Europa y los intercambios y circulación de ideas y creadores entre ellos. Doctora Maribel Cabrera, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Reina Loredo Cancino. Ella es doctora en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, coordinadora del doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y trabaja en la construcción de narrativas decoloniales, interculturales y transculturales para estudios historiográficos del patrimonio, la arquitectura y el urbanismo en América Latina. Doctora Reina, muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña el doctor Miguel Ángel Bartorila. Él es doctor en urbanismo, es miembro también del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, es premio de investigación por la Sexta Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, y sus recientes publicaciones tratan sobre la revitalización de las ciudades, la sostenibilidad y plusvalía y los ecotonos urbanos. Doctor Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, cedo la palabra a la doctora Maribel Cabrera, quien nos guiará en esta presentación editorial. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Para mí es realmente un privilegio estar aquí en esta gran fiesta de los libros, en esta impresionante feria de Guadalajara, que es una de las citas más importantes pues, a nivel mundial, ¿no? Como ferias también de los libros en español. Y bueno, en este bellísimo stand de nuestra editorial de la Universidad de Guadalajara, pues trayendo un libro que es pues un crisol de miradas. Es un libro colaborativo, un libro que nos ha permitido también trabajar con una red de investigadores. Siempre las editoriales universitarias llevamos a gala el trabajar en red, el colaborar, ¿no? Y este libro, su esencia, su médula justamente es la colaboración. Por eso estoy especialmente feliz y satisfecha, porque por un lado tenemos a este nutrido grupo de investigadores con el cual, bueno, yo los he conocido personalmente, a Reina y Miguel, pero no sé si también han podido conectarse más investigadores de, un crisol de países. Ahora se mencionará, los va a mencionar Reina, y su coordinador, Fernando Martínez Nespral, que tampoco sé si se ha podido conectar, pero bueno, él hubiera querido venir, no está aquí, quizá esté conectado. Y bueno, pues a través de él
él también ha participado o ha trabajado, he sido colaboradora suya y el colaborador nuestro, porque yo tengo una doble faceta, ¿no? Soy un poco bipolar, porque soy editora en la Universidad de Granada, pero también soy investigadora. Tengo que trabajar al pie del cañón todos los días y, bueno, he estado codirigiendo un proyecto de investigación precisamente sobre patrimonio y conflicto, ¿no? Patrimonio, legado patrimonial que genera conflicto, debate, polémica en la actualidad. Y Fernando ha formado parte, ha trabajado con nosotros y ha contribuido a seguir abriendo la mirada, porque el proyecto nació también de una colaboración de países europeos, en principio con patrimonio vinculado a regímenes autoritarios y que tanto, en este polémico y conflictivo siglo XX, ¿no? El de las dos guerras mundiales y de los totalitarismos, pues ahora, pues en la actualidad, pues asistimos a debates intensos en Italia, en España, ¿no? Por el franquismo, también Alemania, e incluso, como antes comentábamos, pues el legado de la URSS, de la Unión Soviética, sobre todo ahora en países del este a raíz de la guerra de Ucrania. Y hemos conseguido, pues, aunar, como digo, muchas miradas, también con la intervención de organismos dedicados al patrimonio internacionales como ICOMOS, que también ha participado en muchos de nuestros congresos, y Fernando empezó a abrir también la colaboración con toda una serie de investigadores que desde la historia de la arquitectura, desde el urbanismo, pues en este otro lado del Atlántico y desde Estados Unidos hasta Argentina, pues pensaron y concibieron un libro que además cuenta con la colaboración del proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que sale en una colección que es la colección Arquitectura, Urbanismo y Restauración, que en Granada cuenta con el sello de calidad de nuestra Agencia Nacional de Evaluación, el sello de calidad CAPQ. Ha sido apasionante y bueno, pues es un trabajo lleno de cariño, porque he podido colaborar con otras 4 universidades o sellos universitarios y sus directores, que son grandes amigos y que además teníamos como como eje, ¿no?, de trabajo, como objetivo dentro de nuestras líneas de colaboración de los editores de los dos lados. Perdón. ¿Sí? Problemas de técnica y del directo. Decía de los editores universitarios y científicos de los dos lados del Atlántico, que componemos, pues, las principales asociaciones de editores con una larguísima trayectoria trabajando juntos. De hecho, cumplimos 20 años. El primer foro, que ahora tenemos el foro de edición en esta feria, se va a celebrar a partir de mañana. Pues, como decía, mis colegas, entre estos 500 sellos editores, alrededor de sellos editores que componemos la UNE y EULAC, como dos grandes asociaciones, pues Guadalajara, y tengo aquí, bueno, pues a mi querida Sairi Kat, su directora editorial de Guadalajara, Universidad del Rosario, Colombia, Juan Felipe de Córdoba también, querido colaborador, también Patricia Corona desde Chile, y la Universidad de Buenos Aires, representada en este caso a través del coordinador Fernando Martínez Nespral. Por eso, pues, el libro es muy importante para nosotros, porque hemos cumplido un objetivo, que es el de la colaboración en todos los sentidos, los investigadores y los editores, porque hablábamos antes de que si algo nos caracteriza como editores es por estar convencidos
de que la ciencia es un bien social. Y en esa necesidad de democratizar la ciencia, pues es preferible renunciar a determinadas cosas, ¿no?, que pudiéramos pensar, ¿no?, es decir, en beneficio de la circulación del saber y del conocimiento. Y por eso, pues, hemos colaborado los 5 sellos para poner en marcha pues estas reflexiones que también aunan pues el trabajo de equipos de investigación que permiten y más que han puesto el foco en un tema de gran calado. Temas iberoamericanos sensibles como este, que están generando un gran debate, porque hoy el pasado tiene una enorme fuerza como fuente de identidad personal, colectiva, y el patrimonio es una prueba evidente, ¿no?, de la existencia de vínculos con él, ¿no?, de continuidad en el tiempo, de identificación con una determinada tradición y ayudando, contribuyendo, como es así, a reforzar el sentimiento colectivo de pertenencia a un grupo. Es un aglutinador del sentimiento de una comunidad, ¿no?, frente a estos poderosos procesos de globalización, ¿no? Y es esa fuerza y ese valor, ese poder simbólico, ¿no?, que tienen este patrimonio, es fundamental. También hay que subrayar que justamente el interés social por la gestión de la cultura y del patrimonio ha crecido de unos años para acá, ¿no? Entonces, bueno, precisamente por ser un instrumento simbólico y por ser portador de significados muy potentes, ¿no?, que los discursos políticos también instrumentalizan, ¿no? Y en este caso, bueno, pues estas lecturas, estos debates desde el presente, estas resignificaciones también que se dan al patrimonio, cómo se cargan de otros contenidos, cómo se selecciona pues un determinado, porque el patrimonio no es algo pasivo, va cambiando y su interpretación también, dependiendo de la comunidad, del momento histórico en el que nos encontramos, ¿no? Y entonces, justamente, esa lectura desde el presente nos está presentando y está generando pues polémicas y a veces, bueno, estamos asistiendo todos los días a agresiones, a destrucción del patrimonio, ¿no?, por el significado que, bueno, pues en este momento se le puede dar por una determinada comunidad, sobre todo patrimonio que está vinculado, pues como decía, a poderes autoritarios, a conflictos dolorosos, vinculado con guerras, vinculado con determinados grupos humanos. Y bueno, estas miradas que todos los investigadores de este libro aportan son para nosotros muy valiosas. Voy a proceder a leer rápidamente las palabras del coordinador del libro y a pasarle la palabra a nuestros invitados, a nuestros autores. Fernando Nespral nos dice así: lamentablemente no he podido participar personalmente en esta presentación, pero quiero ante todo agradecer, primero, a la editorial de la Universidad de Granada, en la persona de su directora, por la oportunidad de publicar este libro. También a las diversas editoriales universitarias americanas que se sumaron como coeditoras, brindándole una excepcional difusión y valor. Luego, a los autores, una amplia red de colegas y amigos de todo el continente que han puesto su gran experiencia y saber al servicio de este proyecto, y especialmente a mis queridos Reina Laredo y Miguel Bartolila, que han tenido la generosidad de participar representando a todos. Digamos, pues, algunas breves consideraciones sobre el contenido. Las piedras duran más que las personas. Por ello, los edificios y monumentos, por lo general, sobreviven a sus creadores y a las ideas que les dieron origen, convirtiéndose así en auténticos fósiles de pasados que se han ido, cuyo destino inevitable es ser despreciados o apropiados por sus ulteriores habitantes a través de sucesivas instancias de resignificación
que los convierten en verdaderos palinsectos construidos con múltiples narraciones superpuestas, siempre complejas y hasta muchas veces contradictorias. Quienes nos dedicamos a historiar la arquitectura, lidiamos con las inherentes conflictividades que emergen en este proceso y ante la permanente pregunta sobre cuál de estos múltiples estratos debemos privilegiar, nuestra respuesta es que, en primer término, el compromiso profesional con la ciencia nos exige dar cuenta de la diversidad. Y el compromiso ético frente a la justicia nos lleva a poner énfasis en aquellas capas olvidadas o subvaluadas para completar los huecos historiográficos y construir una memoria más veraz y ajustada a la polifonía de voces que la arquitectura y la sociedad representan. Tuvimos la deliberada intención de referirnos al problema desde la escala continental, porque creemos que las múltiples etiquetas que nos dividen, como las de anglosajones y latinos, entre tantas otras, contribuyen a enmascarar continuidades y lógicas comunes, como por ejemplo las emergidas de los procesos de conquista y colonización. Los textos publicados reflejan perspectivas poliédricas, en tanto que complejas, y caleidoscópicas, en tanto dinámicas, acordes a la rica historia de nuestro continente. Confiamos en que puedan ayudarnos a reflexionar a partir de nuestras respuestas y, especialmente, a plantearnos nuevas preguntas sobre un problema que se ubica en el centro mismo de nuestra profesión, las memorias y sus conflictos. Bueno, paso la palabra a nuestra compañera Reina. ¿Estás listo? Buenas tardes. Bueno, un gran reto presentar el trabajo de colegas tan importantes. Voy a nombrar muy rápidamente a los autores y las instituciones a las que pertenecen. Francisco Mamani Fuentes, de la Universidad Bernardo Higgins, Ana María León, de Harvard University, Silvia Arroyo Duarte y Rosadalis Pérez Bravo, de la Universidad de Panamá, Florencia Amado Silvero, de la Universidad de Buenos Aires, María del Pilar Sánchez Beltrán, de la Universidad Nacional de Colombia, Macarena Cortés, Thaís Gambarra y Francisca Evans, de la Universidad Católica de Chile, Leandro Manenti y Ana Carolina Santos Pellegrini, de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, y Fabiola López Durán y Adrienne Roney, de Rice University. Los trabajos que aquí se presentan, si bien trabajan con la consideración del patrimonio arquitectónico, los conflictos y memorias y su relación, no tienen una periodicidad marcada, son diferentes periodos de estudio. Tenemos casos del siglo XVI, algunos casos del siglo XX y, por supuesto, casos del siglo XXI. Y esto nos hace pensar en cómo el conflicto trasciende, ¿no? Durante muchísimas décadas y en muchas capas el área de la arquitectura y especialmente del patrimonio. Muchos autores y muchas autoras coincidimos en el libro en que el conflicto es algo necesario para la sociedad. Conflictuarnos y conflictuarse socialmente implica también una transformación. La forma en que le damos resultado al conflicto, pues puede ser variante, ¿no? Puede ser destruir el patrimonio o puede ser repensarlo o resignificarlo, pero todas son consideraciones válidas. Y aquí en los textos se presentan estos casos. Me gustaría empezar mencionando los casos de Brasil y de Argentina, que tienen una coincidencia, y básicamente es la coincidencia que tiene la política que adquiere el Estado frente al patrimonio. En el caso de Brasil nos presentan lo que ha sucedido con el patrimonio, por ejemplo, a partir de la época de Bolsonaro, ¿no? Y cómo un Ministerio de Cultura que se forja en el siglo XX y que es el protector del gran, variado y maravilloso patrimonio arquitectónico y cultural de Brasil, en el siglo XXI como institución desaparece. Una política pública que hace desaparecer un Ministerio de Cultura, que hace que se inscriba en otra área, por ejemplo, la del turismo. ¿Qué significa inscribir todo el patrimonio cultural y arquitectónico de un país a una Secretaría de Turismo? Pues implica
dos cosas terribles. Y la primera es una explotación masiva del patrimonio. Leandro nos presenta varios casos de estudio, y la segunda cosa es que implica que el valor de memoria y de patrimonio se vaya diluyendo por un valor de extracción, de explotación y muy supeditado al turismo internacional. En el caso de Argentina, se nos presenta el caso de las arquitecturas diseñadas y construidas en el periodo de Eva Perón, unas arquitecturas de corte social, de ayudas, de centros de ayuda para niños, para mujeres, y que, por supuesto, al acabar el peronismo, pues empiezan a tomar otros tintes, ¿no? ¿Qué pasa con un espacio cuando fue diseñado con una vocación? Y este espacio se va transformando a partir de que las políticas estatales se transforman. ¿Qué pasa con el patrimonio físico? Pues con el edificio, poca cosa. Hay algunas transformaciones, algunos retoques, pero ¿qué pasa con las memorias? ¿Qué pasa cuando las personas se sienten muy identificadas con estos centros de ayuda social y de repente se convierten en cualquier otra cosa? La autora argentina nos plantea estas preguntas y nos hace una ejemplificación muy clara de estos diferentes patrimonios, de estos diferentes objetos arquitectónicos que se construyen en la Argentina profunda, ¿no? Y que se van transformando a partir de que las políticas estatales se transforman. Otros dos casos que voy a hilar tienen que ver con el caso de Colombia y con el caso de Chile. Arquitecturas asociadas a las dictaduras. En el caso de Colombia, un periodo muy corto de tiempo, pero muy potente en términos de construcción, una dictadura militar que plantea la construcción de muchas infraestructuras y muchos espacios de equipamientos en todo el territorio colombiano, y con un discurso de una política de ayuda y de apoyo social que esconde en los archivos que recientemente se han liberado, se ha podido descubrir lo siguiente: se descubren una intención de defensa y control del territorio, ¿no? Edificios que fueron pensados con una intención o vendidos desde una intención política, en realidad tienen un trasfondo, y es un trasfondo de control, de defensa, con una asociación directa con los Estados Unidos en pleno proceso de Guerra Fría, y son un patrimonio que arquitectónicamente tiene valor, pero que en lo colectivo, en lo social, no hay una identificación. ¿Qué hacemos nosotros como estudiosos del patrimonio ante un patrimonio que evidentemente tiene toda la calidad arquitectónica, ¿no?, que nosotros podemos reconocer, cumple todos los estándares de valor arquitectónico, pero la gente no reconoce como sí realmente un patrimonio? ¿Cómo relacionamos la memoria, la arquitectura y el entorno social? El otro caso es un caso chileno que nos presenta Macarena Cortés y las otras coautoras, y es un caso muy interesante porque son una serie de balnearios que se construyen, se diseñan y se construyen en el periodo de Allende, balnearios públicos que cumplen una función social maravillosa, pero que en la dictadura se convierten en centros de detención y tortura. ¿Cómo puede transformarse un espacio arquitectónico hasta esos niveles? ¿Qué sucede cuando se transforma, no? En la dictadura, los balnearios se convirtieron en centros de detención o tortura, fueron dedicados o entregados al propio gobierno, ¿no?, para que ellos los utilizaran, o fueron vendidos en una vocación privada, ¿no? ¿Qué pasa con ese patrimonio? ¿Qué pasa con las memorias? ¿Y cómo la arquitectura puede contribuir a este ejercicio de poder? Que creo que es una pregunta
que vamos discutiendo y que podemos charlar al final, ¿no? Finalmente, yo presento el caso de las arquitecturas del México del 68, unas arquitecturas patrimonialmente muy estudiadas, muy definidas. Estamos hablando de todas las arquitecturas que se construyen para las Olimpiadas, pero también de las arquitecturas que se asocian a la matanza de Tlatelolco, que evidentemente pues, es un hito en la historia contemporánea de México, ¿no? Se plantea en el artículo, en el capítulo, perdón, si es posible que los historiadores de arquitectura dejemos de estudiar solamente los documentos, los objetos y empecemos a estudiar el carácter performativo de los espacios. Cada año, todos los que somos mexicanos lo sabemos, ¿no? Muchos estudiantes siguen marchando en esta idea del 2 de octubre y de esta matanza y esta recuperación de los derechos. Y llegó el momento de replantear, ¿no? En la historia de la arquitectura, para los que no son arquitectos, jamás asociamos las arquitecturas diseñadas, construidas por Pedro Ramírez Vázquez para las Olimpiadas, no las relacionamos con la matanza de Tlatelolco, ¿no? Hay una diferencia, hay una separación. Y esta separación justamente sucede por las fuentes. Las fuentes de los historiadores de la arquitectura pues son los edificios, los libros, las actas, los materiales gráficos. Y nos hemos separado mucho de los hechos, de los cuerpos y de la performance que ocupan estos. Finalmente, el trabajo de Fabiola López Durán y sus colaboradoras de la Universidad de Rice, pues toca el siguiente elemento de poder que creo que va a cruzar los otros capítulos y tiene que ver con una universidad que se construye en Houston y se construye a partir de pues una donación de terrenos que decide el Estado americano, ¿no? Siglo XIX, entregar a los colonos que quisieran ocupar espacios. Solamente había una regla: los espacios y las tierras que se podían ocupar no podían ser entregadas ni a negros ni a indígenas. Y bajo este paradigma se diseña y se construye Rice University, que es una universidad que nació solamente para gente blanca. ¿Y si quieres, Miguel? Buenas tardes. Es un gusto poder compartir aquí la discusión, los intereses y el interés por la lectura. Creo que es importante, me parece muy útil reflexionar un poco más sobre esto de patrimonio, ¿no? Yo creo, siempre lo asocio a lo que es la herencia, ¿no? Y esto de los problemas de herencia, pues son muy comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos custodiar o cuidar, ¿no?, las herencias? Y a veces, pues, o muchas veces somos inconscientes como sociedad de estas riquezas que tenemos. Creo que esto es una especie de desconocimiento, ¿no? Y si es un patrimonio es porque lo heredamos, pero a veces, pues, no le damos el mismo valor, ¿verdad? Y creo que en esa valorización de la herencia, podemos repensar el concepto de patrimonio, ¿no? Y en este sentido, pues continuando con algunos de los trabajos de los colegas, pues me gustaría comentar el caso del Gran Tumulto, ¿no?, de Ana María León, siguiendo un poco la misma línea que nos plantea Fabiola. En la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, pues sobre una roca muy importante para la cultura de una nación de pueblos originarios, hay unas construcciones que van perdurando hasta que en el siglo XIX, para construir o reconstruir la historia del país, pues es necesario destruirlo, ¿no? Y está absolutamente documentado como en 1867, cuando se procede a la destrucción de como de esta mancha o de esta dificultad, ¿no? Esto hay que borrarlo para poder construir la idea de la nueva nación. Y Ana María León nos explica con muchísimo detalle y con un montón de documentación cómo estas miradas o esta manera, ¿no?, de colonizar, ¿no?, de la colonización, es casi necesaria borrar o volver a dejar la página en blanco. Pareciera que no hay alguna posibilidad de convivencia, de entendimiento,
sino que, pues, si no hay página en blanco no puedo escribir, ¿no? Digamos, de conocer el gran concepto del palimpsesto, donde todo está superpuesto y hay muchas lecturas. Creo que en otro capítulo, Francisco ya nos lleva al siglo XVI en Lima y nos propone con un título de Construyendo sobre escombros, ¿no? Cómo la construcción, diríamos, colonial, virreinal, empieza a coincidir de alguna manera con las construcciones previas y nos muestra la desestabilización ecológica y lo que le llama la parasitación de la arquitectura, es decir, cómo a través de dos materiales como la madera, ¿no? y la piedra se empiezan a leer otros caminos y otras maneras, ¿no? de conflictos. Es decir, bueno, cómo pareciera que todas las aprovechamientos de recursos, en el caso del Perú, pues ya vienen trabajados o vienen desarrollados por los incas, y luego con la conquista pues esto se hace más evidente, ¿no? Y empiezan, en el caso de la parasitación de la arquitectura, a explicar cuál es el conflicto cuando se hacen edificios sobre edificios, ¿no? En el caso de Cusco, vemos muchísima arquitectura pues sobrepuesta, ¿no? a las bases incas, ¿no? Y esta idea, que por ahí muy bien señala el autor, que los conquistadores ahí no tenían muy claro que para las piedras eran algo más para los incas, ¿no? Tenían otros valores que no podíamos ver, solo el valor material. Entonces, inclusive nos cuenta que en el proceso de construcción de la nueva arquitectura, en el siglo XVI, pues las mismas formas de mover las piedras, ¿no? Intentan incluir o intentan entender estos ritos que los mismos pueblos originarios tienen con este material. Yo creo que una dimensión muy interesante, ¿no? de revisar desde otras perspectivas los conflictos. Luego, de Panamá, Silvia Arroyo nos muestra pues unas circunstancias, ¿no? como son los imprevistos. Bueno, ¿qué pasa con los incendios en el patrimonio, ¿no? O qué pasa con cualquier otro riesgo, con un patrimonio reconocido? En este caso, ella relata los incendios, varios incendios en el casco histórico de la ciudad de Panamá. Y bueno, ya apagamos el incendio y ahora ¿cómo podemos repensar el patrimonio? Es decir, dejamos estas marcas, ¿no? que es parte de la historia, o reconstruimos. Es decir, estas son las grandes preguntas, ¿no? Ahí está el gran conflicto. Bueno, ¿cómo lo revalorizo? ¿O cómo lo recupero? ¿Cómo lo reconozco? Y relata muchos otros casos que nos permiten, pues, tener criterios muy, muy particulares en cada caso. Es decir, bueno, la Manzana 52, que ha tenido un incendio en 2018, es el último de los casos, ¿no? Pues a ver, apagamos el incendio, es lo urgente, y después ¿qué? ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo revalorizar? ¿no? Es decir, las pérdidas siempre son muy difíciles de entender, ¿no? Y el patrimonio y el conflicto tiene siempre en la pérdida uno de los puntos más difíciles, ¿no? Ya cuando depende de una circunstancia natural, ¿no? Decís, bueno, y ahora, ahí hemos visto hasta ahora muchas intenciones, ¿no? O agentes de destrucción, ¿no? Decir, bueno, el gran túmulo está planeado su destrucción, ¿no? Entonces está claro que corresponde a algunos intereses y algunas visiones, pero cuando están ajenas a la voluntad, ¿no? También hay que resolver o pensar o repensar qué se puede hacer con el patrimonio. Por tanto, estos eventos naturales de imprevistos, pues también nos hacen o nos retan a seguir buscando resolver los conflictos, ¿no? Bueno, primero entenderlos. Finalmente, yo planteo un capítulo sobre un patrimonio un poquito todavía más escondido, ¿no? Quizá la última capa del palimpsesto, y se refiere a, yo le llamo el patrimonio latente de los manglares, o el patrimonio común de los manglares, ¿no? En América, normalmente la geografía, pues a veces tiene más peso que la historia, ¿no? Pero cuando hablamos de los lugares, ya empezamos a integrar estas relaciones, ¿no? Por tanto, en el caso de Recife, en Brasil, de Guayaquil en Ecuador y de Tampico aquí en México, hay una relación muy interesante de cómo esta relación con la naturaleza se va repensando, se va resituando, ¿no? Y una de las más importantes es el desconocimiento, ¿no? Parece que, evidentemente, la construcción, la cultura y la construcción de ciudades
protegernos de de toda la naturaleza, es decir, hacer un mundo nuevo, ¿no? Pero algunas construcciones, en el caso que van coincidiendo de los edificios de palafitos, pues al final es uno de los claves y aprendizajes culturales, ¿no? De entender, ¿no? Estas fluctuaciones de las aguas salobres, ¿no? Que suben y bajan, y de habitar a la distancia, como hacen las propias ecosistemas sobre los manglares de las casas en palafitos, ¿no? Y creo que las construcciones, diríamos, sin arquitectos, como se llaman, han avanzado muchas veces en el entendimiento, y el entendimiento siempre es un patrimonio más común, ¿no? Muchas veces algunos modelos extraños, ¿no? Muchas de las tres ciudades coinciden que son puertos, y los puertos también traen otras dinámicas, ¿no? De modelos y de dinámicas económicas que a veces no pueden, ¿no? O no saben respetar este sustrato principal o este sustrato previo, que al final es el primer lugar, ¿no? Es la primera relación que la sociedad construyó como hábitat. Por tanto, este capítulo pues intenta ampliar al patrimonio arquitectónico y urbano, el patrimonio natural de las ciudades. Pues este es un repaso muy breve, pero creo que es útil, pues ojalá haya preguntas o más comentarios a partir de las múltiples aristas del patrimonio y las difíciles aristas de los conflictos, ¿no? Creo que una encrucijada, pues, para más discusiones. Muchas gracias, Miguel y Reina. Creo que han trazado un panorama muy claro de esas miradas cruzadas, de ese debate, porque yo planteaba que es verdad que es un tema de absoluta actualidad en el mundo de la investigación. Y bueno, en el día a día de cualquiera de nosotros que coge un periódico o ve las noticias, ¿no? Cómo un determinado monumento es agredido, es destruido por el vínculo con una determinada ideología, con un determinado suceso. Y realmente asistimos o estamos viviendo pues una fase muy compleja y muy rica en debates patrimoniales centrados precisamente en la revisión del pasado y en cómo asimilarlo y cómo tratar ese legado cultural heredado, ¿no? Porque realmente las sociedades lo van resignificando, y más cuando se trata de ese patrimonio, sobre todo se han planteado muchos, ¿no? Pero vinculado a acontecimientos especialmente dolorosos. Espacios, hablabais de esos espacios de tortura, o por ejemplo campos de concentración también en Europa. Es decir, la memoria está muy vinculada. O el que comentabas tú a propósito de la desaparición por un evento, no sé, por un motivo natural, ¿no? Un incendio o bien porque un episodio pues bélico ha contribuido a destruirlo, pero ¿qué pasa con la memoria de esa sociedad que necesita que no le vengan a imponer un rediseño de un edificio que la desaparición le hace perder sus señas de identidad? De ahí que en Alemania, precisamente a raíz de la guerra, del nazismo, hayan tenido que reconstruirse de manera literal muchos edificios, porque formaban parte de esa construcción de la identidad de una ciudad, de sus pobladores, ¿no? De sus habitantes, y necesitaban esa edificación, ¿no? Es decir, es un tema apasionante. Bueno, seguiremos, porque además pensamos volver a pedir proyecto. Y bueno, si hay ahora algunas preguntas, tenemos el privilegio de tener a los autores aquí de la red. Y además, de paso, mis colegas coeditores también quisiera que dijeran algo. Bueno, yo creo que esta investigación es más que necesaria, esta forma de ver el pasado. Pero me asalta una duda. Me encanta que esté la investigación, pero la memoria de la sociedad, que es donde yo puedo ver el conflicto, se rompe muy fácilmente. Cuando citaba lo de Colombia, que es de lo que más puedo hablar, esos edificios a mí no me significan, porque no tienen el significado de la investigación, pero me parece importante
que esa memoria me pueda llegar. Para los que conocen Bogotá, uno de los edificios es el que está cuando uno sale de la Feria del Libro de Bogotá, el Centro Nariño. Eso está ahí citado. Cuando uno lo ve, yo sonrío y digo, bueno, ¿dónde perdí yo la memoria de la ciudad y cómo recomponerla? Porque eso hace parte de mis andares y de las generaciones que vienen detrás. Creo que hay que dar un paso al frente para que las sociedades puedan recuperar las memorias de lo patrimonial, porque son identidades que están rotas, que están perdidas y hay que recuperarlas. ¿Cuál sería ese paso que podríamos dar para que las sociedades puedan entender eso que los habita y rodea? Bueno, yo pensaría que el primer paso es visibilizarlo, ¿no? O sea, contar esa otra historia, porque no se cuentan esas historias. Y cuando no se cuentan esas historias, las memorias se van borrando. Entonces es un mecanismo de control. O sea, mientras tú no lo cuentes, ¿no? Yo entiendo que en este caso colombiano los archivos estaban cerrados hasta hace muy poco tiempo. Entonces tampoco sabíamos los antecedentes, no sabíamos la otra historia. Y el valor de este trabajo en particular de Pilar Sánchez es contar esa historia. Y ese creo que es el primer paso. Creo que todos, todas, ¿no? Tenemos el derecho de conocer esa otra historia. Después nuestra posición particular, nuestro lugar en el mundo, etcétera, pues hará un vínculo o no con ese espacio, con ese evento, pero tenemos derecho. Entonces, para mí el primer paso es la visibilización, el contar la historia, en transgredir la historia que se ha contado hasta ahora y arriesgarnos a contar otra versión, ¿no? Que a veces es un riesgo, ¿no? A veces es un riesgo. Sí, creo que esta es la gran oportunidad también del libro, ¿no? De poder difundir y contar, ¿no? Estas memorias. Yo creo que al final hay más memorias por descubrir, las que podemos ir registrando, y creo que ampliar las memorias, completar las memorias, es una de las primeras líneas, y creo que, bueno, mejor oportunidad que un libro y que una publicación, pues no hay. Ahora sí ya. Bueno, primero que nada, caí aquí por sorpresa y estoy encantado con lo que están contando, justamente porque muchas veces creo vemos a los edificios, a los lugares como sitios muertos o de historia, pero que las memorias justamente nos hacen hacerlos sentir vivo y que creo que cada día los podemos seguir haciendo vivos y parte de nuestra historia. Digo, tal vez seguramente lo conozcan, en la Ciudad de México existe o existía la Glorieta de Colón, lugar donde siempre había justamente protestas, fue retirada por cuestiones oficiales, después ante un proyecto de gobierno que no fue aceptado por la sociedad, se terminó volviendo la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde ahora las mujeres justamente siempre que hay alguna manifestación salen de ahí, y es un lugar vivo y que cambió por completo la historia de ese lugar que era muy tradicional del Paseo de Reforma en la ciudad. Entonces estoy muy interesado justamente en saber más, y solamente creo que complementando un poco el comentario o preguntas, si hay alguna manera, además de la parte académica, de hacer que la gente lo viva, lo sepa y resignifique estos lugares. Creo que tal vez para el ciudadano común es como el reto, para la parte académica o yo como periodista lo veo de distinta manera, pero para la sociedad a veces eso le cuesta trabajo entenderlo y piensa que es que el muro lo pintaron y es el muro blanco y siempre ha sido blanco y ahora es negro, pero entender que antes de ser blanco pues era de otro color, ni siquiera existía el muro. Sería todo. Pues muy interesante la pregunta. Yo creo que una de las cualidades que tiene la arquitectura en la ciudad es que tiene esta materialidad que nos permite pues ser parte de esta comunicación. Al final, a medida que los discursos o los estudios se empiezan a valorizar por los propios edificios, pues siempre nos van mostrando cosas. Creo que al final nada más cerca, ¿no? Como decía un profesor en Barcelona, ¿no? Que tocar la piel de la ciudad, ¿no? Es decir, todo este patrimonio tiene esa materialidad, y a partir de ahí, ¿no? Esto de los colores, de pintarla, es la manera de intercambiar y de aprender. Yo creo que son paralelos a los estudios, ¿no? Pero creo que es importante dar acceso, dar visibilidad, ¿no? Y usarlos. Esa creo que es la manera de irlos incorporando, ¿no? O sea, parte de la memoria, ¿sí? Tenía la palabra por aquí pedida. Ya como coeditor.
Para no dejar la pregunta en el aire, yo creo que parte de lo que respondían al comentario que hice, más lo que acabas de hacer, el libro ya es un aporte monumental porque además está en clave comparada, o sea, no está pensado para un lugar, sino que está pensado para Iberoamérica. Eso ya le da un juego importante. Y lo otro es qué hacer con el libro. Comunicar, acabas de decir, creo que ahí está el reto, o sea, y las formas que contamos con comunicación, lo que hacen a través de prensa en la UNE, por ejemplo, los podcasts que podemos hacer, qué hacer con qué para que la población se pueda ver reflejada en aquello que la academia está produciendo. Porque si nos quedamos con las investigaciones de nosotros, pues sí, somos muy sabios, pero no alcanzan lo que queremos que alcancen, que es que la sociedad se conmueva y le dé un paso adelante para poder garantizar una sociedad mucho más fácil de vivir. Sí, estoy completamente de acuerdo, Juan Felipe. Realmente tenemos un compromiso muy grande, los investigadores, los editores, para hacer llegar estos debates, este conocimiento, ¿no?, a la sociedad, también para ayudarle a entender, porque incluso hasta el patrimonio más conflictivo, el vinculado a episodios realmente de represión dolorosos que, conocemos todos los días, ¿no? Pues también es necesario, no se puede hacer tabla rasa de un estrato de la historia. Hay que condenarlo por indigno, sí, pero hacer tabla rasa nos permite elimina pues esos instrumentos, esos elementos para poder educar e informar a la sociedad de cara a evitarlo. Es cierto que tenemos muchos ejemplos, ahora hay mucho debate en España también sobre el legado del franquismo, del fascismo italiano. Sí, evidentemente, hacer apología o esos elementos simbólicos que permiten a lo mejor que se utilicen para hacer apología de esas ideologías, eso sí hay que, eliminarlo o resignificarlo o acompañarlo de discursos, de elementos explicativos que a la sociedad le permitan identificar, conocer y poder repudiar aquello que no quiere que se repita. O sea, tenemos realmente una obligación moral muy grande. Y entonces la divulgación, las conferencias, acercar todos estos debates al público en general, que no se queden encerrados en las paredes de la academia, es el mayor de nuestros compromisos, a través de todos los canales de los que nos podemos servir. Pero hacerlo llegar, efectivamente. Y yo antes de la siguiente pregunta solamente querría agregar, Maribel, el tema de la reparación, ¿no? O sea, hay que trabajar en un proceso de reparación para muchas sociedades que sufrieron en algunos de estos conflictos. Sí, ahora ya los tiempos, porque ya sería la última pregunta, aunque quisiera que Sairi por lo menos dijera, estoy encantada de haber coeditado. Voy a tratar rápidamente. Empiezo por una anécdota para sugerir, como dice el compañero periodista, qué podemos hacer y poner a trabajar al área de video y de documentales de la Universidad de Guadalajara, al área editorial. Hace muchos, muchos años salió en México 2 tomos que se llamaba Memoria de un patrimonio perdido. Eran de Tovar y de Teresa. Pero para mí, aunque era gráfico, para mí era algo humildito junto a esto, porque simplemente eran fotos de los grabados de edificios coloniales. Entonces, en un pie de foto decía, este edificio desapareció porque el que cito ahorita, el retablo en muchas cosas del atrio del Templo Grande de San Francisco en México, fue hecho leña durante la época de Benito Juárez. Pero esos libros, los promocionaron, y a mí fue lo que me creaba angustia, por cápsulas en la tele. Cápsulas en la tele deben haber sido gubernamentales, que se llamaban Memoria de un patrimonio perdido. Ponían una música terrible. A mí me daba angustia de ver las cápsulas de que cómo se perdió eso. Por las cápsulas compré los libros, sí,
Pero pues yo creo que eso es lo que podemos hacer, ¿no? La difusión masiva por la tele, me llevaron a comprar los libros y luego me llevaron a llevar el librito de Tovar y de Teresa, y a mí me dijo mi madre, es que eso que era leña, que no existía, reconstruyeron un retablo, yo vi a los doradores y a los ebanistas y el retablo actual es exactamente el mismo de la época colonial. Bueno, yo quiero darle las gracias especialmente a Maribel, que nos hizo esta propuesta de ser cómplices de esta publicación, tanto a la Universidad de Guadalajara como a la Católica de Chile, como a la Universidad del Rosario y a la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecerles muchísimo a Reina y Miguel que se hayan tomado la molestia de venir hasta Guadalajara a presentar este libro. Creo que lo que han dicho es muy, muy importante. O sea, creo que no está en la mente colectiva esta reflexión sobre la herencia y el patrimonio monumental que hay y la historia y cómo nos implica, cómo nos modifica. O sea, que es todo eso que pasa me parece increíble. O sea, es un tema fascinante que lo que han estado poniendo ahorita sobre la mesa, y estoy de acuerdo, tenemos que difundirlo, tenemos que hacer que la gente dialogue más sobre esto. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer posible esta presentación.